El tema de abusos a menores por parte de religiosos volvió a golpear a la Iglesia uruguaya y fue objeto de análisis por parte de la Conferencia Episcopal, que admitió la existencia de 2 situaciones en Montevideo, por lo que pidió perdón públicamente. Concretamente hemos recibido 2 denuncias en la Arquidiócesis de Montevideo, una que ya fue procesada y otra que está en proceso, pero sobre todo hemos querido hacer un comunicado pidiendo perdón a las víctimas y manifestando también nuestro deseo de poder acompañar, colaborar y recibir todas las denuncias que se quieran hacer para poder sanar esto que realmente es un dolor muy grande para la Iglesia y una vergüenza también que nos da porque esto haya sucedido, ¿verdad? La postura es la que ha manifestado el Papa Francisco, ¿verdad? De la tolerancia cero y de procesar con el mayor rigor todas las denuncias que hemos recibido, ¿no? O que recibamos. ¿No? ¿Hay un medio de comunicación para denunciar, para advertir sobre este tipo de casos? Sí, se ha puesto a disposición un número telefónico para todo el país, el 095-382-465, que va a estar funcionando de lunes a viernes, de 14:30 a 18:30, y donde habrá expertos que recepcionen esa llamada, eventualmente puedan combinar un encuentro personal con las víctimas o indicarles un referente para poder dialogar y canalizar esa denuncia. Le damos la bienvenida entonces a nuestros invitados en el día de hoy. Nos acompaña, por un lado, el abogado penalista Álvaro Méndez. Gracias por estar aquí con nosotros. El diputado Rodrigo Goñi, Partido Nacional, integrante de la Comunidad de Vida Cristiana, ¿sí? Bien. Insisto, este es un tema que viene resonando desde hace un tiempo, que según publicaciones de investigación periodística de nuestro país también han arrojado información relevante y que la propia Iglesia insiste en procurar una mayor transparencia y en tratar de romper con esa creencia de que esas cosas no se denuncian, se esconden abajo de la alfombra, los curas no son denunciados ante la justicia, son solamente trasladados. Es un mito, pero es un mito que parte de hechos que de verdad así fueron, ¿no? Por eso es el gran fantasma que tiene la propia Iglesia. Les comentaba que nos acompaña hoy, antes de ir a los invitados que presenté recién, un testimonio. Su nombre es Fabiana. Fabiana, cuando conversamos, en realidad, hasta yo te di la posibilidad de si no preferías hacerlo telefónicamente, que se te podía incluso distorsionar la voz. Y no, quiere el camino del relato en vivo, en persona, supongo que con una manera también de sanar ese dolor que por más que el delito prescriba, no prescribe adentro tuyo, ¿no? Llévanos al relato, Buenas Fabiana. Buenas tardes a todos. Yo preferí dar mi testimonio personalmente porque pensé que a lo mejor poniendo una cámara oculta o solamente la voz podrían pensar que es una persona que está inventando la historia, que es una persona que no es comprobable. Ah, es esta persona, vive en este lugar, es una persona real. Entonces, por eso decidí dar el testimonio personalmente. Antes que nada quiero aclarar que yo no vine a hacer una denuncia hacia un sacerdote porque eso ya sucedió hace 21 años. Cuando fui víctima de abuso lo denuncié en la curia y también unos años después cuando esa persona reincidió en un acoso para lograr lo mismo con el mismo objetivo, recurrí a la justicia y lo denuncié en la seccional correspondiente a donde yo vivía. Bueno, en ese tiempo, hace 21 años, yo estaba pasando por una situación matrimonial no favorable. Me estaba por separar de mi esposo, tenía un niño de un año y poco y una beba de 1 mes y medio. Fue en febrero del 95 y yo vivía junto a una congregación religiosa donde se formaban frailes y donde estudiaban. Uno de ellos, que era formador, tenía mucha amistad con mi esposo y yo no tenía mucha afinidad con él porque había algo en él que no, siempre se escondía detrás de un árbol y miraba cuando yo conversaba con mis otros hermanos. Antes que nada también quería aclarar algo. Yo me crié
dentro de la Iglesia Católica, en la congregación de los Salesianos en el Colegio Pío. Jamás ningún sacerdote, ni ningún religioso, ni consagrado me faltó al respeto. Me educaron en valores, estoy muy agradecida y me siento muy apenada porque entiendo y siento el dolor que está sintiendo el cardenal Daniel Sturla, a quien conozco, admiro y tengo profundo respeto. Mi denuncia no es hacia la Iglesia, sino el error que están permitiendo dentro de la Iglesia, y lo que yo quiero es dar un aporte mediante mi testimonio para evitar y prevenir que esto vuelva a suceder. Bueno, en ese tiempo yo me estaba por separar y... me contabas que tenía cierta día, resistencia con esta persona, ¿no? Sí, tenía cierta resistencia, sí, porque con los demás hermanos de la congregación hablábamos, yo les cuidaba la quinta, les cocinaba, había un trato, éramos como una familia, incluso no había separación, no había límites, no había una reja, nuestros terrenos estaban juntos, ahí está. Entonces, pero tenía tanta amistad con mi esposo que yo empecé a confiar en él, le decíamos hasta tata, y íbamos, comíamos con él, con todos. Y en una oportunidad que estábamos discutiendo con mi esposo, se puso acalorada la discusión y aparece, como vivía al lado, se ve que escuchó la discusión, ofreciendo, le dijo a mi esposo, deja que yo la tranquilizo. Y yo pensé que me llevaba a orar para la capillita porque tenían una capillita en el hogar, ¿no? Entonces fuimos hacia allí y él me dice, no, me estoy quedando acá en esta pieza en el fondo porque como los demás hermanos no están, así puedo cuidar todo el fondo, que no se metan a robar verduras, porque tenían una quinta, que no se metieran a robar zapallos ni nada, y yo creyendo todo. No sospechaba, le tenía desconfianza en la manera de decir y había algo en él, pero nunca sospeché lo que iba a suceder. Entonces entró con él, me dice, sentate, tenía tipo como un catre, recuerdo, tenía una cajita con una araña pollito y que me impresionó. Y bueno, a ver, contame, ¿qué pasa? Le digo, no, que no sé qué voy a hacer, que en fin, la situación que estoy viviendo, estoy muy apenada. Le empiezo a contar y me dice, si tu esposo te engaña, ¿por qué no haces lo mismo? Le digo, no, ¿cómo hacer lo mismo? Pórtate mal vos también. Ya eso no me cayó bien. Entonces yo le contesto que el primer hombre que había conocido había sido mi esposo, que nunca había estado con otro hombre y que yo no deseaba estar con nadie más. No le termino de contestar esto y él se me viene encima, me empieza a besar y yo que aprieto la boca porque me desagradó. En ese tiempo yo tenía 24 años y él 66. Ya el hecho de que yo lo veía como un tata, como un abuelo, no lo veía como un hombre, más me desagradaba porque más chocante, más me chocó. Entonces cuando le digo que qué está haciendo, que por favor no siga, me levanto para irme hacia la puerta y él me arrincona contra la pared. Fabiana, detalles tal vez no sean necesarios, sé que tenés hijos, sé que tenés una familia que está escuchando. No, pero no iba a llegar a los detalles por delicadeza. Pero en ese momento me arrincona contra la pared y ahí fue donde empieza a cometer el abuso. Bien. Lo más horrible de todo no llegó a suceder. Sí existió el abuso, el manoseo, tocar partes de mujer, cosas. El abuso sucedió sin llegar a lo último. En ese momento preciso, yo me pude escapar corriendo. En el momento en que él baja el brazo para hacer lo horrible, me puedo escapar corriendo. ¿Se lo contaste a tu esposo? Corro, le cuento a mi esposo, enseguida va, sale volando. ¿Te creyó tu esposo? A mí me cree, va a hablar con él y cuando vuelve me dice, ¿cómo podés hacerle esto a un pobre cura, a un pobre viejo? ¿Cómo podés hacer una cosa así? ¿Vos pensás que yo no me voy a ir de casa? Y que yo no, porque estábamos por separarnos. O sea que terminó creyéndole a él. Sí, porque ¿qué estás inventando esta historia de que te está pasando esto, de que Felipe te quiso violar, de que Felipe te abusó? Perdón, no quise dar nombres. Fabiana, una vez que lográs digerir y procesar ese episodio, bueno, ¿cómo seguís? ¿A quién le contás? ¿Dónde denunciás? Al otro día mi esposo se va a trabajar, en esa época él trabajaba en Casa de Galicia, yo quedo sola con los niños y él viene.
entra por la puerta de la cocina y me dice, vamos para allá. No, no quiero ir. Vamos para allá que tenemos que terminar lo que no terminamos ayer. No, yo no de acá no me voy a mover, no me quiero ir, no me quiero ir. Entonces se me ocurrió, voy a ir corriendo al Colegio Pío a pedir ayuda. Cuando él se fue, me fui al Colegio Pío. Estaban en vacaciones los sacerdotes, me mandaron para la iglesia de Colón, me recibió un sacerdote con todo respeto de la congregación salesiana, me creyó, me dijo que tratara de no estar sola en la casa, que denunciaran a la policía, pero que iba a ser difícil demostrar porque era mi palabra contra la de él, y que tratara de que siempre hubiera alguien. Pero ¿qué pasaba? Como mi terreno estaba después de él, de donde vivía él, cada vez que alguien entraba por esa callecita, él veía cuando venía alguien. Entonces, cuando veía que había gente en la casa, él no se aparecía y seguía viniendo a molestarme, así, día tras día, cuando veía que no estaba, que no había nadie. ¿Pudiste hacer la denuncia a la policía también? Bien. Cuando llegaron los hermanos que estaban retirados, porque estaban en vacaciones, cuando llegaron de sus vacaciones les conté todo lo que había pasado. Me dijeron que lo iban a expulsar de ahí porque él tenía cosas muy oscuras en su legajo, que no era solamente por lo que había pasado conmigo, que también había hurtado de la congregación y que tenía un pasado muy oscuro. De hecho, esa persona jamás me hablaba de Jesús ni del Evangelio, sino todo el tiempo quería inculcarme sus ideologías políticas. Y bueno, y usaba el medio en donde él estaba para inculcarme la política, no para predicarme el Evangelio. Bien. ¿Lo expulsan? ¿Eso pasa? No lo expulsan de la congregación ni lo excomulgan. Lo llevan retirado a una casa en La Teja, a una casa que tenían en La Teja. Me manda a llamar al provincial, hablo con el provincial, me cree, me trata con todo respeto, el provincial que estaba en ese momento me ayuda. Y por un tiempo, bien, hasta ahí, esa parte hasta ahí está bien. De ahí para adelante, más de la mitad de mis hermanos en la fe le creyeron a él. ¿Qué pasó con la policía? ¿Denunciaste? En ese momento no denuncié porque me daba mucha vergüenza de dejar en vergüenza a todos mis hermanos buenos. Me daba vergüenza que se abriera una investigación, pero yo pensaba, pero si este hombre se lo hace a otra persona, entonces empecé a denunciar en la curia y fui con las hermanas de la caridad, con los salesianos, con todos los que podía, les decía lo que me estaba pasando para que me aconsejaran. Bien, en ese momento yo empecé a vivir una pesadilla. La pesadilla más grande no fue el manoseo y el abuso, sino fue todo lo que yo viví después. Porque más de la mitad y casi la mayoría de mis hermanos en la fe, tanto los laicos como los consagrados, me empezaron a señalar de que yo estaba difamando a un pobre viejo, de que yo era una loca, de que no podía hacerles esto. Más de la mitad. Todos los que eran mis amigos a quienes yo les cocinaba y los amaba y éramos como una familia, se abrieron de mí, se distanciaron. Pocos de ellos siguieron una amistad conmigo. Algunos, cuando yo iba a congregarme, me saludaban como porque sí y nada más. Pero yo perdí mi relación de amistad. Además, que quise hablar en más de una oportunidad quise hablar con dos superiores y uno de ellos hasta se burló de mí en la cara y me dio a entender que a lo mejor yo me la busqué. Si tú te pasabas ahí metida, si tú te pasabas yendo ahí, yo iba ahí porque les cuidaba la casa, les cocinaba, éramos una familia y estaba viviendo un momento de que estaba por separarme de mi esposo. Y la burla, como diciendo, es un hermano de mi, como diciendo, me dijo, es un hermano de nuestra congregación. Tengo que creerle a él, es tu palabra contra la de él. Dos superiores, que no quiero dar nombres, pero si tuviera que hacerlo ante la justicia, sí los doy. Se burlaron de mí. Y convencieron, entre el perverso y los que le creyeron a él, convencieron a todos hasta el día de hoy de que yo soy una mala persona y una mala mujer. Fabiana, gracias por este testimonio. Quería agregar una cosa más que es muy importante. Sí. Que a los 4 o 5 años, cuando cambió el provincial, volvieron a mandar a esta persona a vivir al lado mío y ahí empecé a vivir una pesadilla, tal vez peor, porque venía por las noches, venía por la ventana, yo ya estaba sola, ya me había separado de mi esposo, me venía a acosar. Y ahí aprovechaste para hacer la policía. O sea, mi delito prescribió ahora que hace 21 años. En aquel tiempo yo denuncié en la comisaría 19, está sentada la denuncia, denuncié en la curia, venía por las noches, se trepaba por la reja, ya habían rejas en la ventana de mi casa, con una linterna. El cenero de al lado de la fábrica fue el que me dijo. De día se pasaba atrás de mi ventana, mirando y diciéndome, ¿viste? Estoy acá, no pudiste hacer nada.
mis hijos, mi hijo Matías, chico, le tiraba baldes de agua por la ventana para no tenerle que ver la cara. O sea, el sufrimiento que yo viví, yo, mi padre y mi madre y mis hijos lloramos juntos durante años porque le creyeron a ese ser perverso y no me creyeron a mí. Y a mí me segregaron y me discriminaron y yo era una víctima. Es por eso que yo quiero dar este aporte. ¿Te sirve el perdón que pide la Iglesia en nombre de todos quienes el perdón ayuda a mitigar el dolor y me pareció muy honesto y muy sincero todo lo que dijo el cardenal Sturla. Pero hay algo que sí tiene que cambiar. Lo primero que tiene que cambiar es el error de encubrir o por no pasar vergüenza, por no quedar mal, porque se arregle dentro. No. La verdad tiene que salir a la luz. Porque, ¿qué pasa? Si se encubre, se prolonga el dolor de las víctimas en el tiempo indefinidamente. Yo pienso que voy a morir con este dolor. Porque no solamente porque nunca se hizo justicia, porque quedó impune, porque yo denuncié para que otros no pasaran por lo mismo, porque tengo hijos y no quisiera que a ningún... En mi caso yo era mayor de edad, pero por los casos de los niños, no quisiera que a ningún niño lo manosearan. Entonces, mi aporte es que por favor denuncien y que no exista la inmunidad eclesiástica, que sea llevado a la justicia como cualquier otro ciudadano y que si es posible la Comisión contra Delitos y Abusos Sexuales dentro de la Iglesia integre a las víctimas que son los que lo padecieron y no como pasó con Juan Carlos Cruz, a quienes invitaron a participar en el Vaticano, que es una víctima de Fernando Caradima en Chile, y cuando llega al Vaticano le dicen que él no está invitado y echan de la comisión a la persona que lo invitó. Es posible que las cosas realmente cambien ahora. Eso quisiera que cambiaran, que tomaran conciencia del dolor, del dolor que queda, que se perpetúa en el tiempo para que eso se termine y para evitar que vuelva a suceder. Muchas gracias. Fabiana, te quedas con nosotros, ¿verdad? Hacemos una primera pausa. Y en cuanto regresemos, bueno, podemos comentar y referirnos al relato o ir más allá incluso, ¿no? Y es a la investigación, las investigaciones que se han hecho en nuestro Uruguay, dónde está parada realmente la Iglesia Católica. Vamos a tener la palabra telefónica también de allí. Vero, buenas tardes. Buenas tardes para todos, el gusto de siempre de saludarlos. La pregunta de hoy es, Iglesia y perdón, ¿denunciarías abuso? Y nos podés contar enviando un SMS al 1212 con la palabra Boca 1 por la opción sí y Boca 2 por la opción no. También podés enviar tus comentarios a través de nuestro mail a estabocaesmia@tele12.com, a nuestro Twitter @estabocaesmia12 y a nuestro Facebook estabocaesmia12. Y si además querés que tu comentario salga al aire en la pantalla, tenés que enviar un mensaje de texto con la palabra Boca, dejás un espacio, nos contás y lo mandás al 1212. Hacemos una pausa y ya venimos.